Hoy tenemos como invitado a Pablo Meiner, amigo, creador, santafesino, creador de la ONG Hablemos de Bullying, donde se encuentran docentes, psicopedagogos que trabajan tratando de erradicar esta problemática que es el bullying. Pero vamos a empezar hablando de qué es el bullying. Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación, Mari. Bueno, es importante que definamos, porque hoy la palabra bullying es como que está de moda, se usa para definir cualquier tipo de conflicto, se usa también para hacer bromas, y es un fenómeno muy complejo que tenemos que definir para poder abordarlo, ¿no? El bullying es una situación de violencia, ¿sí? Esto tiene que estar claro y se tiene que abordar como tal. Y tiene la característica que sea entre pares, es decir, chicos, niños, adolescentes que comparten un espacio, no necesariamente escolar, pero sí en edades escolares. Y tiene la característica principal de que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Es repetitivo. Hay una intención de generarle daño al otro, de un grupo hacia un individuo o uno a uno, y después hay una característica fundamental que es que hay como un desbalance de poder, ¿no? Hay una percepción de un niño o un adolescente que se siente más poderoso sobre otro, ¿no? Esto sostenido en el tiempo, imaginémonos que es una situación de estrés, ¿no? Ese niño o ese adolescente que va todos los días a la escuela, a ese club, y sabe que lo van a agredir, que le van a hacer algo. El bullying puede ser psicológico, puede ser más social, de aislamiento. Puede ser físico también. Puede ser físico, puede ser material, ¿sí? Esta cuestión de te rompo algo, te robo algo. En los chicos más chicos está más vinculado a la cuestión más física, y cuando vamos acercándonos a la preadolescencia, adolescencia, estamos viendo un bullying más social, ¿sí? Justamente en esta edad donde los chicos quieren pertenecer a un grupo. Y bueno, se van generando todas estas situaciones donde el fenómeno de lo que se llama bullying por exclusión, ¿sí? Que inclusive es el que más naturalizado tenemos, ¿no? Como ese bullying por exclusión. Es decir, ese chico que no se integra, que no habla en clases, ¿no? Que bueno, es el raro, bueno, es el que no le gusta jugar. Y lo dejamos pasar muchas veces en las instituciones, las familias, y ahí comienza muchas veces este proceso que puede ir escalando, ¿no? Conflictos va a haber siempre, tiene que ver con cómo nos vinculamos, hay que prevenir, hay que trabajar en las escuelas sobre estas situaciones conflictivas, cómo resolvemos los conflictos. Pero si esta situación vos me decís que es como repetitiva, ¿no? Así escala a una situación de bullying. Yo no me imagino en chicos de primero o segundo grado en situaciones de violencia, pero existe eso. Existe. Se ha expandido las edades, ¿no? A través de los años. El bullying siempre existió, Mari, siempre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se ha naturalizado por mucho tiempo, ¿sí? Como con frases de, bueno, son cosas de chicos. Los adultos mismos, ¿no? A mí me pasó y mirá qué bien que estoy. Bueno, tendremos que revisar qué tan bien estamos. Es verdad, como bueno, no te quejes tanto, sí. Exacto. Bueno, a mí en el colegio me pasaba sí, pero claro. Sí. Y también no distinguir que una cosa es una pelea, una riña, un insulto, y en el bullying estamos hablando de que es algo sostenido, que hay intención, de que hay un juego perverso, psicológico contra ese chico, donde además el que es hostigado primero tiene como una confusión, ¿no? Porque dice, che, esto me lo merezco. Claro, yo soy gordito, está bien que me estén pasando esto, yo soy el distinto. Y llegan a un proceso en el cual no ven un diálogo habilitado con los adultos, o se lo minimizan, o tienen vergüenza, tienen miedo. Muchas veces los chicos no hablan. No hablan porque... No. Claro. Y eso va escalando y es la problemática después. Es difícil sacar a un chico de ese lugar, ¿no? Exacto. Nosotros en las capacitaciones hablamos del termómetro del bullying. Y llegamos a un estadio muchas veces, que es el peor de todos, que es el de la indefensión. Que es sentir que no hay salida, que nadie me va a ayudar, que no voy a poder salir de esto. Imagínate eso, cómo influye en la autoestima, en la salud mental de ese chico. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos, el bullying no es cosa de chicos. Los adultos tenemos un rol fundamental. Somos los únicos que tenemos las herramientas para poder ayudar, para poder acompañar, para poder prevenir sobre todo. Bueno, por eso está muy bueno esto de estar presente como adulto. Las escuelas tienen que estar presentes en ese tipo de situaciones. Muchas veces las escuelas hacen caso omiso y dan vuelta a la cara y las situaciones están pasando delante de ellos. Sí, muchas veces lo que pasa es o que se minimiza. Muchas veces hay mucha buena actitud por algunos docentes, pero no hay un acompañamiento institucional. O al revés, hay una escuela muy comprometida con la temática, pero las familias no acompañan de la manera que tienen que acompañar. Acá hay que hacer equipo, ¿sí? Muchas veces en el bullying o en estas situaciones de violencia se buscan culpables, ¿sí? Queremos culpar, bueno, la directora no hizo nada o el docente no hizo nada.
Y para que el fenómeno del bullying se dé, además de este triángulo que siempre hablamos, ¿no? Hostigador, hostigado y espectadores, Sí. hay todo un contexto que favorece. Sí. Por eso a veces vemos que chicos que se llevan mal en la escuela y en el club se llevan bien. ¿Qué cambió? Cambió el contexto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente, porque si no nos quedamos con la microsituación, ¿no? Y solamente enfocamos en que tiene que ver con rasgos personales, ¿sí? Sí. Un chico que, viste el típico, que Sí, encasillo al chico que es malo, ¿no? Sí. O que agrede. Muchas veces los chicos que son hostigadores antes fueron hostigados, ¿sí? Son chicos que quizás la están pasando mal también. Eso es muy común, ¿no? es muy común. El que es hostigador fue hostigado. Sí. Y es como una rueda que hay que se te debería parar, ¿no? Porque, Sí. Y eso, a ver, entre ellos, quiero que me hables entre ellos. ¿Cómo sienten entre los chicos esta situación de bullying? ¿Cómo la llevan adelante? ¿Qué sienten ellos? Bueno, aquel que es hostigado, imaginémonos nosotros, los adultos, cuando estamos viviendo una situación de estrés, se nos empieza a afectar un montón de cuestiones de la vida, ¿no? Se nos afecta el sueño, se nos afecta nuestros hábitos, comemos de más, comemos de menos. Los chicos que son hostigados empiezan a no disfrutar de cosas que disfrutaban, ya no quieren ir a la casa de la abuela. El síndrome del domingo a la tarde, decimos nosotros, ¿no? Que es esa descompostura, malestar, porque el lunes empieza la escuela. El faltazo del lunes. Exacto. Y fundamentalmente esto que te decía hoy, ¿no? Este proceso en el cual ellos se van convenciendo de que lo que les está pasando de alguna manera son culpables. O se lo merecían. O se lo merecen. Se lo merecen. O que la dinámica de esa aula o de esa escuela está naturalizado así y así tiene que pasar, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente con el hostigador también hay que hablar de los espectadores, ¿no? Nosotros siempre decimos, para que haya show, tiene que haber espectadores, ¿no? Entonces, el hostigador necesita de esos espectadores para reforzar muchas veces o su liderazgo o canalizar sus emociones a través de la violencia, y necesita esa observación, ese refuerzo. Por eso es tan importante, y algunos programas anti-bullying ponen mucho foco en trabajar sobre los espectadores, porque justamente trabajan sobre lo que hablábamos recién, sobre el contexto, ¿no? Un contexto que no habilita, ¿sí? Si no hay un grupo que se ríe, si no hay un grupo que hace silencio cuando habla otro, si tenemos no hay un grupo que ayude, digamos. Exacto. O sea, o haya un grupo o haya alguien que ponga en auto a la escuela que algo está pasando, Sí, ¿no? ¿sabes también, además, María, algo muy interesante? Que es que los espectadores también la pasan mal muchas veces. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, quieren ayudar y no saben cómo, tienen miedo de ser el próximo. Entonces también ahí hay un estrés por muchos de los compañeros, no aquellos que terminan siendo parte por actuación o por omisión, sino también el contexto que está observando que una situación está mal y ellos no tienen las herramientas para poder salir, tienen miedo a la represalia. Entonces volvemos a lo mismo, ahí tienen que estar los adultos observando. Muchas veces naturalizamos este chico que no se integra, este chico que no sale al recreo. Los chicos que están viviendo estas situaciones, hasta pierden el brillo en los ojos. Sí, cosas de autoflagelación, o sea, problemas de salud, problemas en la piel, dermatitis. Bueno, a ver, hay que estar muy atentos. Son sí, chicos, hay que estar muy atentos y también decir... Pero sobre todo te pregunto, en primer grado, una situación así, que son chiquitos, ¿cómo se desarticula, no sé si es la palabra adecuada para esto, pero cómo tendría que actuar la escuela, dónde pedir ayuda, tendría que actuar desde la prevención? Hay un montón de grupos que se trabajan en prevención contra el bullying. Bueno, la prevención es fundamental. Primero lo que hay que decir es, el fenómeno del bullying no es lo más común en las escuelas, ¿sí? Pensemos que el bullying es como el estadio de más escalado en lo que tiene que ver con la violencia en la escuela, ¿sí? Pero sí, si nosotros tenemos muchos conflictos, si no trabajamos cuestiones de integración, si no respetamos la diversidad, si no tenemos reglas claras, si no hay un proyecto educativo que ponga la convivencia como algo transversal en la escuela, resolvemos mal los conflictos, naturalizamos los malos tratos y eso sí puede escalar en bullying. Entonces, eso es lo que hay que trabajar previo, ¿no? Tener un proyecto de convivencia que sea transversal en la institución, integrando a la familia sobre todo. Ahora, cuando hay un caso, como me preguntas, bueno, ¿qué hacemos, no? Claro, ¿qué hace esa mamá que ese chiquito llega a su casa llorando porque le robaron los lápices? Bueno, hay recomendaciones, ¿sí? Que sí, que no. Nosotros esto, imagínate, Mari, que son capacitaciones de 2, de 3 horas, donde lo que hacemos es trabajar sobre un protocolo.
Pero mínimamente lo que te podría decir es, primero no desesperarse, no empezar a buscar culpables. Lo que nosotros vemos muchas veces cuando sale un caso es como que hay un incendio y empiezan a correr todos para todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trabaja antes, porque se actúa cuando el caso ya está y siempre se llega tarde. Algo importante que te quiero decir es que el bullying tiene una característica que es silencioso. Los chicos no se animan, entonces cuando surge, cuando emerge, ya pasó mucho tiempo. Es una explosión, es entonces, verdad. Las familias o el docente quiere buscar un culpable, se pone mucho foco sobre el hostigador, entonces ahí hay que hacer equipo, hay que hablar con los directivos. La escuela tiene que intervenir con las familias, pero por separado, ¿sí? Muchas veces se busca integrar a la familia y eso termina siendo perjudicial. Y sobre todo invitarlo a casa. Yo había leído una vez, bueno, voy a invitar al que justamente está hostigando a mi hijo, porque bueno, de alguna manera lo invito a tomar el té. Bueno, yo he hecho algunas cosas así, pero son errores. Exacto. Son errores. Después, las escuelas, por ejemplo, caen en algunos errores como, por ejemplo, mediación. Entonces se sientan en una misma mesa hostigador y hostigado. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a reforzar justamente esa dinámica de poder que yo te contaba. Entonces la mediación está buenísima, pero para resolver otro tipo de conflictos. En el bullying está contraindicado, ¿sí? Entonces mantener la calma, hablar con las familias por separado, poder también juntar a todos los actores, darle mucho protagonismo a los espectadores, que ellos sean colaborativos en la búsqueda de soluciones, poder trabajar justamente sobre el clima de esa aula. ¿Qué pasa en esa aula que se habilita esto? ¿Sí? ¿Tiene que ver con algo sistemático o se da en alguna hora en especial? ¿Solo pasa en el recreo? ¿Solo pasa en educación física? ¿Se da cuando están frente a un docente? ¿Se da frente a todos los docentes? O sea, ahí hay mucho de revisión de lo que está pasando hacia dentro de la institución. Y no es normal que un niño necesite la violencia para poder expresarse. Ahí hay una cuestión de no tienen trabajado la empatía, por ejemplo, o necesitan justamente canalizar lo que les pasa a través de la violencia. Entonces seguramente están viviendo o vivieron algún duelo, alguna separación, pueden estar viviendo también alguna situación de violencia en otro ámbito, o pueden haber sido también hostigados en algún momento. Pensemos, hay un fenómeno que vemos mucho en Estados Unidos, que acá en Argentina ha habido casos también, que es el del victim bullying, que es aquel que ha sido tan agredido en el tiempo que un día explota y va a la escuela y quizás va con un arma o hace algo muy grave, y es un chico que estaba siendo hostigado y de golpe se transforma, ¿no?, en el hostigador de una manera muy explosiva. Carmen de Patagones fue un caso acá en Argentina que tuvo mucha repercusión. Entonces hay mucho era un chico para... que venía bulineado, así un montado y no lo habían detectado. Así es. Y muchas veces para las familias es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pasa esto, hay mucha desesperación, quiero buscar culpables. Tristeza también, porque nadie quiere dejar un hijo en una escuela e ir a buscar a un chico que está roto desde algún lugar. Así es. Quiero agregarte una cosita que es re importante, porque lo vemos mucho en las instituciones. Es muy importante que la escuela, las medidas que va tomando en equipo, con la familia, con todos los involucrados, lo vaya comunicando. Porque lo que pasa muchas veces es que, como no quieren que se sepa que en la escuela hay bullying o que hay problemas o hay inseguridades y demás, se actúa en silencio. Entonces eso va generando el rumor, el radiopasillo, un docente que opina, o una familia que dice que no están haciendo nada. Entonces nos ha pasado de casos de bullying que han llegado hasta los medios de comunicación con la frase, la escuela no hizo nada, y cuando uno empieza a revisar hacia atrás, hizo un montón, pero no lo comunicó, no fue... O sea, comunicación con los padres, comunicación con los... Hicimos esto, vamos a hacer bueno, esto. trabajar en equipo la problemática. Lo anticipatorio, digamos. Exacto. Y me gustaría dos cosas preguntarte. Una, el clima escolar, que vos hablas un montón, la importancia del clima escolar. Sí. Es fundamental, Ari, porque lo que te decía hoy, ¿no? Por mucho tiempo se ha puesto mucho foco en esto, en los rasgos personales, ¿sí? En el fenómeno como, bueno, un problema de a dos, o bueno, que sucede en esa aula nomás. Y el clima está compuesto por un montón de cosas. Está compuesto por el rol de los directivos, o sea, el liderazgo que tiene esa escuela, es decir, muy asociado al proyecto educativo que tiene esa escuela. El liderazgo docente, es decir, qué tipo de docente tengo frente al aula. ¿Cuáles son las normas, ¿no? Otro componente del clima son las normas. Que sí, que no, y cómo se construyen esas normas. Porque muchas veces es
bueno, ¿qué está prohibido? ¿Qué no se puede hacer? Pero no, las normas son mucho más que eso. Es qué valores, qué principios ¿Y por qué tiene, lo hago como por qué lo institución? hago, ¿Por qué lo hago? qué consecuencias tiene lo que yo voy a hacer. Eso es fundamental. El trabajo con la familia, la comunicación. ¿Cómo es la comunicación en esa institución? Eso es súper importante, la comunicación con la familia. Exacto, porque, a ver, cuando hablamos de clima es eso que se percibe, digamos. Sí. Entonces, el humor del docente, en ese docente o que mira mucho a un alumno o que encasilla a otro. Las familias y, por ejemplo, sus estilos de crianza son otro factor que influye en ese clima. Son los factores de riesgo, de protección, si los trabajamos. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el clima? Porque seguramente si hay un chico que necesita la violencia o que tiene esta como necesidad de agredir o busca empoderarse a través de la violencia, pero en esa escuela trabaja de manera cooperativa, generamos dinámicas donde los chicos se conocen, los cambiamos de lugar, los hacemos sentar en ronda, es una escuela que tiene la convivencia como algo transversal, muy difícilmente él pueda canalizar eso. Totalmente. ¿Sí? Y de hecho, hasta seguramente sea una escuela donde se habla de las emociones, donde salen de los problemas, entonces ese chico que quizás es hostigador o podría ser hostigador, encuentra en la escuela un lugar donde dar vuelta a lo que le está pasando. No va a tener un lugar ahí. Exacto, ni hablar al que puede ser hostigado, sentir que bueno, acá hay un mundo adulto que no va a minimizar lo que me pasa, que me va a escuchar, que respeta también la diversidad. En las escuelas hay que volver a poner en valor la diversidad, Mari, que es una riqueza que tenemos, ¿no? Y hoy, además, atravesados por las pantallas, donde los chicos están muy absorbiendo muchos estereotipos y el deber ser, entonces todo es como que se potencia, se complejiza con la llegada de las pantallas. Y la segunda pregunta, que como última, es si tuvieras que cambiar algo del sistema educativo con respecto al bullying y a estas problemáticas que hablamos de clima escolar, ¿qué es lo que cambiaría si vos tuvieras esa varita mágica? Bueno, a mí acá me parece muy importante, ¿no? Estamos hablando no del rol del Estado, en este caso, de la política pública en estos temas. ¿Qué hacemos con la escuela, con el sistema? Y acá muchas veces se caen en este error de trabajar la convivencia de manera aislada. Es decir, proyectos como ruedas de convivencia o mediación escolar, que son momentos donde se trabaja la convivencia. No es transversal, no hay un proyecto de convivencia de decir, bueno, cómo tienen que ser las clases, cómo tienen que ser las dinámicas en la escuela, cómo tienen que ser los liderazgos docentes, directivos, cómo tiene que ser el vínculo de la familia con la escuela. Es un proyecto más abarcativo. Entonces, la política pública tiene que ir a, bueno, ¿qué escuela queremos y qué valores y principios tenemos que sostener para que la convivencia sea algo del día a día? No es que tiene que haber una hora de educación emocional una vez a la semana y ahí termina el trabajo en convivencia. Tiene que ser algo transversal. No puede ser que trabajemos una rueda de convivencia un viernes y el lunes en la clase de matemáticas tenemos un docente autoritario que impone con el grito, que no habilita la palabra. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiéramos tener programas que sean más transversales, que además acompañen a los docentes. Hay muchos docentes con muy buenas intenciones que quieren cambiar las cosas, pero a veces están solos, no están acompañados, no tienen las herramientas. Y esto, que la política pública vaya generando comunidad. ¿Sí? Como ahora que está muy en boga el tema de las pantallas y hay padres que están generando comunidad, bueno, ¿cuándo doy ese primer celular? Bueno, lo mismo tiene que pasar con la convivencia. Hay que empezar a tener pautas comunes, hay que integrar la familia, la escuela y también, ¿sabes qué? Darle mucha palabra a los chicos. Ellos tienen mucho para decir. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos con esta mirada del adulto de creer que sabemos de todo lo que pasa y ellos tienen mucho para decirnos. Entonces eso es muy importante también. Bueno, me encantó y fuiste como siempre re claro. Gracias, amigo, por favor. Y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a vos.